una reflexión acerca de la renuncia de Arturo Saldívar y el futuro de la 4T, y dice en uno de los párrafos: ahora tendrá que pasar la aduana del Senado, donde necesita la aprobación de 2/3 partes, es decir, la mayoría calificada. Como están las cosas entre la 4T y la oposición, no se anticipa nada fácil que le aprueben la renuncia, por lo que el tema será uno más de los enfrentamientos entre partidos. Pero para entender lo que está pasando y lo que viene, hemos solicitado la ayuda del abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, Francisco Burgo. Abogado, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. El gusto es mío, Oscar. Muy buenas noches para ti y para tu audiencia de Radio Fórmula. Pues primero que nada te preguntaría si puede o no puede renunciar Arturo Saldívar. Me queda claro con lo que hemos escuchado y leído en las últimas horas que sí puede, pero pues hay consideraciones específicas para que un ministro de la Suprema Corte de Justicia renuncie, y parece que Arturo Saldívar no las está cumpliendo, ¿no? Definitivamente. O sea, él sí tiene el derecho de presentar una renuncia para separarse ya de forma definitiva como ministro de la Suprema Corte. Sí tiene el derecho, pero ese derecho está condicionado a lo que diga la propia Constitución, y particularmente la Constitución, en su artículo 98, habla que los ministros van a poder presentar sus renuncias por causa grave. Solamente así puede proceder esta renuncia. Serán sometidas al presidente de la República, y si éste la acepta, entonces las enviará a la Cámara de Senadores para su aprobación. Es decir, se tendría que cumplir la Constitución. Pero, Oscar, estamos en un presente en donde el presidente de la República no suele cumplir la Constitución, y la mayoría oficialista en el Senado de la República también no quiere luego, o no les gusta cumplir la Constitución. Brevemente, nada más recordemos lo que ocurrió hace un par de años, que querían ampliar el mandato como ministro presidente de Arturo Saldívar, que era una evidente violación a la Constitución. Entonces, de que no debería de proceder la renuncia de Arturo Saldívar porque no ha esbozado las causas graves, no tendría por qué admitirse. Pero dado el antecedente inmediato que tenemos de que hace 4 años Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como ministro, pero sin esbozar ninguna causa grave, y la aceptó el presidente, y el Senado de la República la aprobó, estamos en una situación similar, que además esa aduana en el Senado, yo no le veo, la verdad, que mayor problema en que sí le acepten al final la renuncia. ¿Y esto por qué? Porque ¿para qué quieren tener a Arturo Saldívar cuando ya evidentemente sería parcial al momento de estar resolviendo los asuntos? Si en los últimos meses ya habíamos visto que el ministro Arturo Saldívar defendía proyectos provenientes del presidente de la República o de Morena o de la 4T, yo creo que hoy es por demás evidente que eso continuaría, y eso no sería sano para la Suprema Corte. Sin duda, porque justamente horas después del anuncio de la renuncia de Arturo Saldívar, Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su red social X, en donde da cuenta de una reunión con el ministro Saldívar. Dice textual: me reuní con Arturo Saldívar. Aparece esta fotografía que vemos en Telefórmula, donde están sentados Claudia Sheinbaum y Arturo Saldívar. Acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Antes de preguntarte sobre el futuro de Arturo Saldívar, hay una duda que ha cobrado relevancia en las redes sociales, y yo quisiera que tú nos lo aclararas. ¿Por qué le presenta su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador y no a la ministra presidenta de la Corte, a Norma Piña? Porque así lo dice la Constitución. El artículo 98 de nuestra ley fundamental, en su párrafo 3º, ahí establece que las renuncias de los ministros de la Corte tienen que presentarse ante el presidente de la República. O sea, no es un tema de que él se haya querido brincar o saltar a la presidenta de la Suprema Corte, a la ministra Norma Piña. No, es que la Constitución establece que este es el procedimiento, que un ministro tiene que presentarle la renuncia al presidente, como así también lo hizo Eduardo Medina Mora. Entonces, esto aquí lo dice la Constitución. Lo que también dice la Constitución, que ya comentamos, pero lo ignoran o no lo quieren cumplir, es el tema de las causas graves que no las expone el ministro Arturo Saldívar, y parece que simplemente no las expondrá.
Aclarado el punto, abogado, ¿qué viene para Arturo Saldívar? Porque también se empezó a especular, va como fiscal general de la República, va como diputado, va como senador, va como esto. No, hay impedimentos en cuanto a tiempo para que Arturo Saldívar pudiera ocupar otros encargos de este tipo, según entiendo. Exactamente. Por ejemplo, si somos muy restrictivos, el artículo 55 de la Constitución habla de los requisitos para ser diputado y senador, y ahí se indica que un ministro tiene que separarse definitivamente de su cargo 3 años antes del día de la elección, 3 años antes. Pero ahora, si nosotros revisamos el artículo 101 de la Constitución, ahí ya nos habla de 2 años, es menos restrictivo, pero finalmente, si quiere ser secretario de Estado, fiscal general de la República, diputado, senador o gobernador, tienen que haber pasado 2 años contados a partir del día siguiente en que ya surta los efectos esta aprobación que en su momento pueda llevar a cabo el Senado de la República. Por último, abogado, ¿qué lectura le das tú a todo este asunto? Desde la óptica profesional y personal, si así lo deseas, ¿qué hay detrás de la renuncia de Arturo Saldívar cuando pues todavía le quedaban varios meses al frente de la Suprema Corte, cuando hay estos impedimentos precisamente y pues cuando bien pudo esperar un poco más a final de cuentas para adherirse al proyecto de Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es tu lectura? Pues me causa sorpresa que haya presentado la renuncia. Me causa, un tema de decir, lo lamento, que el ministro Arturo Saldívar, que había construido una imagen impecable como ministro de la Suprema Corte, en donde había defendido derechos, había argumentado defensa de la Constitución, empezara a diluirse esa figura del ministro Arturo Saldívar y particularmente esa erosión de su figura y del prestigio que tiene el ministro Arturo Saldívar, en mi opinión, empezó a declinar o en caída a partir ya de lo que es la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de una cercana relación que empezó a tener. Porque inclusive dentro de la carta de Arturo Saldívar, cuando dice las aportaciones que puede realizar desde esa posición, simplemente ya se han vuelto marginales. ¿Cómo es posible que alguien como Arturo Saldívar, un ministro de la Corte que aún le faltaba 1 año y unas semanas, y medio mes más, cómo es posible que haya presentado una renuncia en ese sentido? Me parece muy desafortunado que no haya concluido su cargo de 15 años con toda dignidad y sobre todo para seguir defendiendo la Constitución desde su posición. Pero esa defensa de la Constitución lamentablemente ya no era tal como si antes lo llegaba a hacer. Francisco Burgoa, un gusto como siempre escucharte. Al contrario, Oscar, fuerte abrazo, muy buenas noches para ti y para tu audiencia. Muchísimas gracias. Es el abogado constitucionalista y además catedrático de la UNAM, Francisco Burgoa.